B15 Zacatecas presenta Diálogos, el registro, con las opiniones y los planteamientos que hicieron en el pasado reciente los protagonistas de la historia estatal. Diálogos con Silvia Montes. Fernando Mario Chávez Rubalcaba nació en la ciudad de Zacatecas el 30 de noviembre de 1932. Fue el segundo de 6 hijos de los señores Fernando Chávez Mercado y Beatriz Rubalcaba de Chávez, ambos originarios del estado de Zacatecas. El niño Fernando tuvo una infancia y juventud armoniosa. Creció en el seno de una familia católica, cuyos valores y costumbres fueron fundamentales para la formación de sus propias creencias en la relación a lo que él siempre ha considerado el sustento y la base de la existencia del hombre y de la familia, el amor hacia Dios y a su prójimo. El joven de casi 20 años de edad parte a la Ciudad de México para continuar sus estudios de nivel medio superior y se inscribe en la carrera de arquitectura. Es hacia el invierno de 1952 cuando Fernando Mario recibió el llamado de Dios para entregarse a su servicio como ministro de la Iglesia Católica. Y en marzo del año de 1953 regresa a Zacatecas para entrar al seminario y así serle fiel a su verdadera vocación, la del sacerdocio. Transcurridos algunos años de estudio en Zacatecas, el octavo obispo de la diócesis, Monseñor Antonio López Aviña, envía al padre Chávez a que continúe sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en donde pasaría 8 años fundamentales para su preparación sacerdotal, hasta obtener la licenciatura de Filosofía y la especialidad en Teología. Y finalmente, el 23 de diciembre de 1961, Fernando Mario es ordenado sacerdote por el señor obispo don Antonio de Zamoré en Roma, Italia. Después de estar más de 8 años lejos de su tierra y de su familia, regresa a su país, a la ciudad que lo vio nacer para servirle a su diócesis. Y es en agosto de 1964 cuando funge como auxiliar para la dirección espiritual de los alumnos del Seminario Menor de Zacatecas. A partir de ese momento, su entrega incondicional a la formación de sacerdotes se ve reflejada en todas y en cada una de las acciones que desempeña y de los cargos que le son conferidos, entre los que destacan: 1964, auxiliar para la dirección espiritual de los alumnos del Seminario Menor, capellán del Templo del Niño en la ciudad episcopal, capellán y confesor de las Madres Oblatas de San José en la ciudad episcopal, padre espiritual de los alumnos de la Escuela Preparatoria del Seminario Diocesano, confesor de las alumnas del Colegio Juana de Arco en la ciudad episcopal, ayudante del asesor de la obra Movimiento Familiar Cristiano. 1966. Padre espiritual del Seminario Mayor y Menor, maestro de Teología Dogmática y Filosofía e Historia de la Filosofía en el primer curso de estudios filosóficos. Capellán de las religiosas que atienden el Seminario Diocesano. 1968. Coordinador del equipo promotor del presbiterio. Promotor de la vida religiosa, inició el movimiento de espiritualidad de las religiosas con retiros diocesanos. 1972. Capellán del filosofado. 1973. Inició los trabajos para la renovación del clero con ejercicios espirituales, editando así retiros mensuales para sacerdotes. Miembro de la Curia Diocesana en calidad de coordinador del equipo promotor del presbiterio y coordinador de la zona del Bajío para promover la continuidad de renovación del clero. Secretario general de la Curia Diocesana. 1974. Capellán del convento de las Madres Clarisas en la ciudad episcopal. 1976. Capellán de los Caballeros de Colón. 1979. Padre espiritual y profesor del Seminario Mayor. 1988. Vicario general de la diócesis de Zacatecas, miembro del Cabildo Catedralicio. 1990, encargado del área para la preparación de la visita del Papa a Zacatecas. 1997, administrador de la diócesis de Zacatecas. 1999, obispo electo de Zacatecas. Consagrado, también obispo para la diócesis de Zacatecas en ese mismo año.
2008, es nombrado obispo emérito de la diócesis de Zacatecas. El 20 de marzo de 1999, en el marco de una magna celebración por demás emotiva para los hombres y mujeres de fe en Zacatecas, Monseñor Chávez es consagrado como el 13º obispo de esta diócesis, convirtiéndose así en un personaje insigne por ser el primer zacatecano en la historia en ocupar tan importante cargo en su tierra natal. El pueblo de Zacatecas, sus hombres, mujeres, niños y ancianos, estamos seguros de que el excelentísimo señor obispo emérito de Zacatecas, Fernando Mario Chávez Rubalcaba, fue junto con María un fiel siervo de Cristo. Gracias, don Fernando, por todo el amor y bondad que tuvo para nuestra iglesia de Zacatecas. Que Dios le recompense toda su entrega. Descanse en paz. Estamos en una emisión más del programa Diálogos con Silvia Montes y creo que es una de las más importantes de nuestras emisiones porque tenemos un invitado muy especial, muy importante para nosotros en el canal y estoy segura que en general para la sociedad zacatecana. Tengo el honor de que me acompañe el señor obispo de Zacatecas, Monseñor Fernando Mario Chávez Rubalcaba, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que nos brinde este espacio para dialogar y conversar con usted. Muchas gracias, Silvia, y también gracias al señor Bonilla y a todo su equipo de trabajo y al los televidentes que están ahora atentos a este programa Diálogos. Gracias, señor obispo. Los televidentes están atentos a este programa Diálogos y también están atentos a su vida, señor obispo, porque sabemos que está concluyendo un ciclo al frente de esta diócesis, un ciclo de 9 años, y me gustaría mucho que usted mismo nos comentara qué ha significado para usted este periodo y cuál sería su balance personal de esta, que supongo fue una gran oportunidad de servir a Dios y servir a los zacatecanos, y sigue siendo una gran oportunidad. Mire, Silvia, tengo ya prácticamente cerca de 12 años al frente de la diócesis de Zacatecas, primero como administrador diocesano en sede vacante, cuando el actual señor cardenal don Javier Lozano Barragán, el anterior obispo de la diócesis, dejó el puesto en 1997 y yo estuve de allí al 99 encargado de la diócesis como administrador diocesano en la sede vacante. Cuando me nombró el Papa el 20 de enero del 99 y luego mi consagración episcopal el 20 de marzo, desde allí se marca una fecha muy importante para mí, desde luego, pero sobre todo también para la diócesis, que recibía a un zacatecano, nacido en Zacatecas, como 13º obispo de esta diócesis, que ya cuenta con 145 años de instituida por el Papa Pío IX en el siglo antepasado. Pues para mí ha significado una gran oportunidad para servir a Dios y a los hermanos, como usted ya de alguna manera lo empezaba a indicar. Ha sido un tiempo de mucho trabajo, de mucho empeño pastoral, con asuntos de diversa índole y a diversos niveles. Y eso me ha dado a mí la oportunidad para crecer como hombre, como creyente y como ministro de la Casa de Dios en la Iglesia Católica, primero pues como subdiácono, luego diácono, presbítero, y ahora en estos últimos años, ya más de 9 años, como obispo de la diócesis de Zacatecas. Se dice fácil, lo comenta en un repaso rápido, me queda grabada en este momento cuando señala el Papa lo designa como obispo, y me pongo a pensar cómo fue su motivación para llegar a la vida religiosa. Cuando usted era niño, ¿ya soñaba con eso? ¿Pensó que algún día un papa le diría que iba a ser obispo? Nunca pensé, ni aún ya estando en el ejercicio del ministerio presbiteral. Pero ciertamente desde mi infancia yo tenía cierta inclinación cuando jugaba con mis hermanos, mi hermano Eduardo y mis hermanas, a que yo celebraba la misa y los confesaba. Eran juegos infantiles
cuando pues yo tenía 11, 12 años, no más. Qué barbaridad. Pasó el tiempo y cuando ya terminaba yo mi preparatoria en la Universidad Autónoma de México, tuve la inquietud del sacerdocio en la Iglesia Católica. Y me decidí después de 2 años de mucha reflexión, pidiéndole a Dios nuestro Señor que me iluminara en mi camino. Yo iba a estudiar arquitectura en la Universidad Autónoma de México y de hecho entré en el bachillerato que entonces estaba especializado para la carrera de arquitectos. Pero al iniciarse ya el ciclo que debía ser ya para obtener pues la carrera, el título de arquitecto, fue cuando me decidí a dejar ese camino. Mis padres me apoyaron, mi padre fue siempre muy corresponsable conmigo en ese sentido, puedo decir, y entonces decidí entrar al seminario en el 1 de marzo de 1953 y me quedé ya para siempre. ¿Qué edad tenía entonces? Yo entonces acababa de cumplir, pues 19, iba a cumplir 20 años. Ni la menor duda de su vocación, en ningún momento. Hasta ahora no. Después de 3 meses de que entré al seminario, fue el esfuerzo de la adaptación a un nivel de vida en donde la mayoría de los alumnos del seminario pues eran jóvenes, adolescentes, ¿no? Claro. Para mí, que yo ya traía estudios universitarios, por lo menos mi bachillerato, fue muy difícil adaptarme y a los 3 meses creí que no podría seguir, pero Dios me ayudó y entendí por el ejemplo de mis superiores, sobre todo don José López, que era entonces el rector del seminario, que de Dios goce, su ejemplo de vida sacerdotal tan íntegro y tan dedicado a la vida del seminario, a formar nuevos pastores para el pueblo de Dios. Eso me ayudó mucho, el ejemplo de buenos sacerdotes, de buenos maestros. Yo le agradezco al Señor y también a la diócesis que en aquel momento que me recibió en el seminario a medio curso, fíjese, el señor obispo, que luego fue arzobispo de San Juan de los Lagos, y en aquel entonces era nuestro obispo diocesano, el señor Guerrero, Francisco Javier Nuño Guerrero, que después estuvo como arzobispo coadjutor de Guadalajara y luego primer obispo, arzobispo de San Juan de los Lagos. Y él me recibió en el seminario y me dio muchos ánimos. Me dijo, ¿tú qué ibas a estudiar? Le dije, pues quería ser arquitecto. Dijo, no te preocupes, ahora si tú le respondes a nuestro Señor en tu vocación, ojalá que seas arquitecto de almas. ¿Siente que logró ser arquitecto de almas? Con la gracia de Dios y el esfuerzo, porque de los dones que Dios nos da con nuestra colaboración libre y amorosa, hace sus propios méritos, hace tener propios méritos con los dones que uno recibe y que hace fructificar en la libertad, porque aquí en esta vocación más que nada se emplea la libertad con plena generosidad, ¿no? Total, claro. Es una entrega total, porque pues a Dios uno cree en Él, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Para el tiempo y para la eternidad. Claro, parecería una contradicción hablar de libertad y al mismo tiempo saber que la vida sacerdotal implica una gran entrega, yo diría tal vez un sacrificio personal. ¿Es así? ¿Es sacrificado? Bueno, es que dentro del cristianismo nosotros creemos en el Hijo de Dios hecho hombre, que para rescatarnos del pecado y de la muerte eterna, sin dejar de ser Dios como Hijo del Padre y con la plenitud del Espíritu Santo, quiso hacerse uno más como nosotros, menos en el pecado, pero sabiendo que Él se iba a inmolar por nosotros, en la plenitud de su entrega divina humana. Nunca jamás en ninguna religión que yo conozco hasta el presente se ha manifestado Dios de esta manera tan plena en el plano de lo divino y de lo humano. Y es que Dios ha querido rescatarnos de lo que es la limitación y las fallas y pecados que tenemos, y que solamente se necesitaba un poder divino para poder perdonar, porque
la omnipotencia divina se manifiesta al perdonar, porque quien único perdona los pecados del mundo es Dios por medio de su Hijo hecho hombre. Pero en el plan de la salvación, en la economía salvífica, Dios así lo asumió en una plenitud de amor divino humana, lo que cuando Él no podía padecer como nunca jamás como Dios en el espacio y en el tiempo al encarnarse de María Virgen por obra del Espíritu Santo, asumió una naturaleza humana, o sea, un alma y un cuerpo como los nuestros, pero como un instrumento de redención y de salvación, ¿no? Entonces eso costó la inmolación como prueba de un amor total, divino humano. Entonces quienes quieren seguir a Cristo, y Él lo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es sublimar y trascender el sufrimiento humano en una redención que es transformación de las limitaciones y caídas humanas para hacernos verdaderos hijos de Dios, hermanos de Cristo mismo y templos vivos del Espíritu. Nos está faltando, señor obispo, reflexionar más en esto que usted nos explica con tanta lucidez y tan brevemente. Nos está faltando en general a los seres humanos hoy en día plantearnos y recordar ese ejemplo y seguir valores, principios. ¿Qué está pasándonos como sociedad? Yo pienso que como sociedad, ya en inicios del tercer milenio, ¿verdad? Y principios del siglo XXI, estamos viviendo un momento muy dramático que se ha venido gestando pues desde toda la historia de la humanidad, pero especialmente me refiero yo al siglo antepasado y sobre todo el pasado con 2 guerras mundiales, en donde la humanidad ha adquirido por una parte, por un lado, muchos avances en la investigación científica, en los conocimientos del universo, del grande universo y del pequeño universo del átomo, y toda la inmensidad que ahora se trata de sondear con los telescopios lanzados alrededor de la Tierra para poder fotografiar el misterio del grande universo. Con eso, pues en el campo de la medicina, la electrónica, etcétera, hemos avanzado muchísimo en las ciencias biológicas y en entender cómo estamos constituidos de ADN, claro, y con una identificación personal irrepetible, tanto en cada individuo de la especie humana, pero también en el orden de todos los seres vivos, ¿no? Pero aquí la humanidad sí adquiere todo este avance científico en las artes, en las ciencias físico, matemáticas, químicas, en la investigación del universo y sobre todo en la transformación de la materia hasta llegar a tener los teléfonos celulares o los viajes espaciales. O nuestros micrófonos. Que así es, y la maravilla de la televisión, que nos permite estar dialogando aquí para luego dialogar también con los televidentes. Pero la humanidad no ha crecido al parejo en la vida moral y en los valores. Incluso podríamos decir que al tiempo que había ese avance científico, ¿podría haber un retroceso en lo humano? Hay ese peligro y lo han hecho notar los últimos pontífices de la Iglesia Católica y los hombres de buena reflexión y buena voluntad, ¿no? Que, por ejemplo, los científicos se están preocupando mucho de lo que estamos haciendo con el planeta. Sí. Que estamos en un camino de matar nuestro planeta, el ecocidio, en lugar de caminar por una ecología, o sea, el cuidar de nuestro planeta en todos los aspectos, que es nuestra casa, y es una burbuja de vida maravillosa, claro, ¿verdad? Pero el avance científico y el avance de la humanidad, incluso en organización social maravillosa, en el plano, en la dimensión de lo económico, de lo político, de lo cultural, de todo, ¿verdad? En lo militar y todo el arsenal de armas tan potentes que se tienen. ¡Qué barbaridad! Sí. Y que implican una tecnología de punta, ¿no? Pero también viendo los grandes aviones comerciales que nos transportan en unas cuantas horas de un continente a otro alrededor del mundo, por hacer alusión así rápido. Pero no hemos crecido a la par de esos avances científicos y humanísticos, y de cultura y de arte, en la vida moral, en los valores que usted ya apuntaba.
porque ahora el hombre está encerrado en una especie de individualismo en donde él se cree la medida de todas las cosas individualmente, ¿no? Y ciertamente Dios nos ha hecho no solamente para ser individuos realizando todas nuestras potencialidades y carismas y dones que Dios nos ha dado en lo individual. Quiere que también desarrollemos desde el seno de la familia toda una comunión de amor y de servicio, y en donde Dios sea el centro de la vida, Dios que es amor, el centro de la vida y que quiere estar en el seno de nuestras familias para que allí, en lo que yo llamo la iglesia doméstica, que es la familia y burbuja de la vida, los hijos se vayan desarrollando y los hermanos vivan en comunión de veras de servicio y de amor para desarrollarse íntegramente como personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Entonces todo esto se ha ido perdiendo, ¿no? Y entonces el hombre por el hombre. Y entonces la falta de formación integral de muchas generaciones y las actuales como estamos viendo. Entonces se están perdiendo esos valores de la fe, la esperanza, el amor de veras para compartir, para crear una sociedad más justa, más verdadera, más humana y por ello más divina. Qué cosas tan lindas nos está diciendo realmente, y yo espero que mucha gente esté escuchando esto para la reflexión. Ahora, regular, la tendencia es a responsabilizar a la iglesia, a las iglesias distintas, particularmente a la católica, supongo, porque es la que aglutina al mayor número de personas. Responsabilizarla o digamos, endosarle esa responsabilidad, valga la redundancia, de que conduzca a la sociedad por un camino de rectitud, por un camino de amor, amor al prójimo, lo que la palabra de Dios nos dice. Creo que usted, señor obispo, menciona algo fundamental al referirse a la familia, como la iglesia, la pequeña iglesia, lo dijo, y siento que en este diálogo le compartiría lo que yo pienso, que la familia está en una crisis entonces, y que es necesario una reflexión colectiva que parta probablemente de la iglesia o quizá del gobierno. ¿De quién? ¿Dónde está la salida? Desde luego la iglesia fundada por Cristo es divina humana, tiene elementos divinos indefectibles, que es la redención operada por el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? Sí. Por la revelación divina y la institución divina de la iglesia. Pero la iglesia somos los pastores desde los papas y los obispos sucesores de los primeros apóstoles que Cristo instituyó. Pero la iglesia somos todos los bautizados y confirmados, todos los que estamos llamados a vivir el evangelio, el anuncio de la buena nueva que dignifica y eleva a los hombres desde su postración de limitación y de pecados o de deficiencias y corrupciones, para que con la ayuda y la gracia de Dios nos salvemos y realicemos ya aquí, adelantando en la gran familia de iglesia formada de familias, se realice el ideal esencial de la vida cristiana, que es el amor a Dios y al prójimo. Y entonces cuando la familia, con todos los problemas que estamos constatando en nuestra sociedad actual, en las ideologías, o sea, modos de entender la vida personal, familiar y comunitaria de los hombres, esas ideologías son parciales, insisten en algún elemento, ¿verdad?, pero descuidan otros. Voy a poner un ejemplo muy claro que ahorita se debate, por ejemplo, a propósito de por ejemplo, de despenalizar el uso de las drogas, por ejemplo, ¿no? Sí, que es un tema muy candente y que afecta terriblemente a las familias, porque la droga desquicia y destruye, ¿no? Claro. Alguien ha dicho que el Estado no puede legislar para que cada individuo se le prohíba, por ejemplo, el uso de la droga, porque es una decisión meramente personal. Es cierto en parte eso, pero es una visión reduccionista de la persona humana, porque la persona humana no es solamente individuo, vive con una dimensión social desde el seno, desde la familia, ya por ley y desarrollo natural de la especie humana. Entonces, cuando falta este apoyo de la familia, esta protección amorosa, vital de la familia, entonces, ¿cómo es que se permita
que algún miembro o todos, como sucede en algunas familias ya desbaratadas, recurran a enervantes, a destruirse, porque una persona que se droga en el seno de una familia afecta a toda la familia y afecta a la sociedad. Entonces la solución está en dar leyes justas que salvaguarden la comunión total de la familia humana, salvaguardando el desarrollo integral de cada individuo, para que entremos en una existencia de comunión y de salvación y redención. Claro. Pero usted ha dicho muy bien, por el amor que debemos tener unos con otros y que viene de Dios. Si no hay amor, habrá egoísmo, habrá intereses inconfesables de cualquier tipo, el afán del dinero, el afán del placer desmesurado, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Sin pensar en los demás. Y entonces vienen los odios, las guerras, todo lo que estamos contemplando desgraciadamente en nuestras sociedades, no solamente en nuestro querido México, sino en todo el mundo. Y se retira, señor obispo, volviendo a su persona, precisamente en un momento muy crítico, muy complejo. ¿Qué se lleva en su corazón con esa preocupación? Me llevo un sentido profundo de solidaridad. No me escandalizo del mal que padecemos en todos los órdenes, en lo individual, en lo familiar, en lo social, en lo político, en lo civil y en lo religioso, sobre todo en donde hay casos tan duros de que nos cuestionan, como usted decía, porque la Iglesia Católica, por ejemplo, además de otras denominaciones, impone un credo. No, la Iglesia Católica presenta la verdad de Cristo, pero en la libertad, como decíamos al principio de la entrevista, porque Dios no quiere amores a fuerza, nos ha hecho a su imagen inteligentes y libres, pero también a su semejanza, llamando al Padre Eterno a que seamos conformes al Hijo hecho hombre, nuestro modelo y nuestro Redentor, con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, sin la gracia divina, sin la fuerza de Dios, la energía divina, el hombre no puede superarse. Entonces, a Dios rogando, con el mazo dando, recibiendo la vocación que Él nos da para realizar un humanismo integral, o sea, la visión del hombre en lo espiritual, en lo moral, en todos los valores de cultura y de avances que se tienen en todos los órdenes, lograr un equilibrio de una visión no solamente parcial que dan algunas ideologías, sino la globalidad de toda una visión que Dios quiere para la humanidad, para salvarla no solamente en el tiempo, sino a través del tiempo y desde allí como una plataforma de lanzamiento hacia la vida eterna. Qué necesitados estamos, creo, de escuchar este tipo de reflexiones. De verdad, lo digo de todo corazón, porque sobre todo en medios de comunicación como este que estamos ahorita aprovechando para platicar, solemos darle mayor importancia a otras cuestiones, demasiado quizá a los debates políticos que no conducen a nada, probablemente a la frivolidad en algunos programas. Sin duda, creo que los medios tenemos una gran responsabilidad también, y creo que nos ha faltado detenernos un poquito a tener un espacio como este, para decirle a la gente, escuchen todos, es necesario que haya más amor, porque finalmente me quedo con ese mensaje, señor obispo, de que todo engloba, al final de cuentas, la capacidad de amar mucho. Y creo, es mi percepción, que usted va a seguir siempre luchando por ello y hablando de ello. Lo veo y siento que es usted un apasionado de estos temas, y me enorgullece mucho que sea un obispo zacatecano que hable así con esa lucidez. Bueno, es que yo he estudiado muchos años y he reflexionado muchísimo, claro, no para tener toda la verdad y luego proclamarla obligando a que la crean. Es cuestión de amor, ¿no? Y amor con amor se paga. Y la verdad está íntimamente unida con el amor, porque si no hay verdad no hay verdadero amor, y viceversa, ¿no? Claro. Pero en la justicia, en la fraternidad, en la comunión, en el perdón, en la misericordia que nos debemos unos a otros, y sobre todo para construir la gran familia humana. Fíjese, si de veras respetamos la dignidad de la persona,
si vamos por la promoción de la vida y la defensa de la vida, y no nos dejamos llevar por los antivalores de la anticultura de la muerte en todas sus formas, desde las guerras, los odios, divisiones y todo lo que es atentar contra el ser humano desde el seno materno, ¿no? Toda esta visión global de la vida existencial de cada individuo y de las familias, de las naciones, de los pueblos. Tener una visión justa de lo que somos como individuos desde el seno de nuestras familias, llamados por Dios a una vida digna, a una vida en donde Él no quiere que estemos como esclavos, así a rajatabla, dispénseme la expresión, sino esclavos por amor en la libertad del amor. Esa es la visión altísima del cristianismo, ¿no? Claro. Y esto muchos no lo entienden, y quizá la iglesia, y sí, seguramente nos falta evangelizar más. Ahí viene la responsabilidad de la iglesia para formar las conciencias, para que hoy más que nunca seamos discípulos misioneros de Cristo, como nos están insistiendo tanto los obispos latinoamericanos y del Caribe en comunión con el Papa desde la reunión de Aparecida, el grande santuario nacional de la Virgen Aparecida en Brasil, en el 2007, cuando el Papa se reúne con los obispos latinoamericanos y del Caribe para decir: señores, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un continente latinoamericano y del Caribe en donde nuestros pueblos sufren muchísimo desajustes sociales, económicos, políticos. Hay mucha pobreza, hay mucha miseria en muchas familias del continente latinoamericano y del Caribe. Claro. Y hay una pérdida de valores en donde desde la familia que se desbarata, la tragedia enorme de tantos niños, adolescentes y jóvenes que sufren el hambre, no solamente física, sino el hambre de una formación espiritual, el pan de la verdad y de la vida. Que además es mucho más impactante, creo, la falta de ese alimento que quizá una comida. Yo escucho con frecuencia, señor obispo, le comparto, algunas alabanzas me gusta mucho oírlas, y me llamó la atención una recientemente, Cantadas, sí, donde decía que hay un altísimo porcentaje de personas que no conocen nada de la palabra de Cristo, que no han escuchado, que no hay nadie que les predique, que no hay nadie que les diga, que ni siquiera lo han podido leer porque ni siquiera tienen alfabeto. Y dice en la reflexión quien interpreta esta alabanza: mientras estamos peleando quizá entre diferentes visiones de la iglesia, toda esta gente se está quedando sin palabra, sin saber de Dios, y se van a ir a una eternidad sin saber de Dios. Creo que ese tema, bueno, ameritaría horas y horas y horas. Me gustaría su comentario, señor obispo, en relación a la posibilidad de tener de manifestar un respeto mutuo entre diferentes visiones. No hablaría yo de religiones, doctrinas, maneras de abordar el conocimiento de Dios y de su palabra. El Papa Juan Pablo II fue un mensajero en ese sentido, ¿fue así? Sí, así es, universal, haciendo entender que a Cristo que no tengamos miedo en aceptar a Cristo, que es la verdad suprema y el amor divino, humano, perfecto, y que es muy fácil realizar una existencia humana en el camino de Dios y sobre todo de Cristo, que es camino, verdad y vida, y que no tengamos miedo de aceptar en libertad la doctrina de Jesús. Pero usted ha subrayado ahora fuertemente la necesidad de una evangelización, de un conocimiento de Cristo. Sí. Y es ahorita la grande tarea que la Iglesia Católica tiene entre manos, la grande tarea de cómo con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones podamos llevar el mensaje como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y sobre todo por lo que usted ya empezaba a subrayar, la grave responsabilidad de los medios de comunicación social, los periodistas, los empresarios que se dedican a esta nobilísima tarea de formar la opinión pública en la verdad, en la justicia, en el bien, en el respeto y en la defensa de la vida para todos. Exacto, es una gran responsabilidad. Pero esta tarea es de todos, Silvia. Así es. Cada quien en su campo. Cada quien, y estaba usted, yo le capté una cosa muy interesante que usted estaba apuntando, que
ciertamente existe un pluralismo de ideologías y de religiones. Pero entonces tenemos que coincidir en el común denominador de la verdad, porque la verdad, que es verdad, como una verdad matemática, 2 y 2 son 4, vale para todos. Cierto. En todas las culturas, en todos los ambientes y países, ¿no? Así como existen las verdades matemáticas como esta que acabo de recordar, pues existen las verdades morales, las verdades éticas. Haz el bien y evita el mal. Ese principio está basado en todas las religiones que verdaderamente y auténticamente lo son, incluso las religiones, diríamos, que no tienen el signo cristiano, ¿no? Como es el hinduismo, el brahmanismo, el shintoísmo, etcétera. El judaísmo, el islamismo y el catolicismo, el cristianismo, con todas sus formas de fe y de vigencia eclesial en muchos ambientes y culturales. Pienso, por ejemplo, en la iglesia anglicana, por citar, ¿verdad?, desde Inglaterra en el siglo XVI a esta parte, y así todas las denominaciones, ¿no? Todos tenemos que descubrir en qué coincidimos en verdad y en bien. Por ejemplo, respetar la vida humana y el derecho que todos tenemos a desarrollarla de una manera limpia, justa. Es un derecho que todos tenemos y al mismo tiempo un deber de salvaguardar la vida, y no solamente exigiendo derechos, sino también aceptando verdaderos compromisos éticos de salvaguardar el bien de la humanidad desde la familia y del ser humano, que nace de las especies que habitan desde hace mucho el planeta. ¿Quién nace más desprotegido? El ser humano, porque está llamado a una tarea y a una realización de altísimos vuelos con su espíritu inteligente y libre, y su cuerpo, que es una maravilla de organización. Perfección. Perfectísimo, en donde se expresa el alma con su inteligencia y su libertad, la verdad y el bien, y el amor. Sí. Los seres se mueven por instintos y se respeta los instintos. Y el hombre sí se mueve también por instintos, porque es también animal, solamente que es racional, ¿verdad? Y estamos a una distancia, yo me atrevo a decir, infinita entre las demás especies de seres vivos, sobre todo los vertebrados y mamíferos, hasta llegar al hombre. Pero el hombre se vuelve contra sí mismo y contra la naturaleza que le rodea y los seres que son semejantes, porque el egoísmo, el afán de tener y de poseer, el despotismo, la impiedad del egoísmo, ¿verdad?, nos hacen prisioneros y esclavos de verdaderas corrupciones y pecados, en donde ya no se respeta la maravilla de un ser tan indefenso como un niño y una niña que nacen, Sí, ¿verdad? En cambio, un pollito inmediatamente sale del cascarón y ya la gallina o ya el solito está ya buscando por el instinto, ¿verdad?, de conservación que tienen los seres. Pero el hombre nace en una familia humana, en donde tiene que administrar todos los bienes que Dios nos ha dado en el planeta para que tengamos una vida digna, más bella, más radiante. En nuestras manos está hacer eso, y sin embargo es tan difícil que lo hagamos. Hace un rato, señor obispo, usted recordaba a los buenos sacerdotes que influyeron en su vida. A mí me llamó la atención el término buenos sacerdotes. Hay malos sacerdotes y han dañado mucho. Como en todo, Silvia, mira, porque los dones que Dios nos da, nos lo ha dado en vasos de barro. Y este tesoro divino lo llevamos en vasos de barro. Y el divino alfarero continuamente nos está, si nos dejamos plasmar, nos está reconstruyendo, nos está capacitando para recibir el don de su vida y de su amor. Y por eso es muy importante, si hay sacerdotes, yo no, ahorita no digo fulano de tal, mengano, yo me echo por delante con mis limitaciones, si usted quiere, Silvia. Dice, porque yo tengo que rescatarme cada día y ser cada vez mejor en la presencia de Dios, ante mi propia conciencia y ante el testimonio de los hermanos que tengo yo que dar de una manera irrebatible, ¿no? Perdón que lo interrumpa, me parece una actitud muy humilde y muy
enriquecedora de su persona, que habla de quién es usted y cómo es usted, y me da mucho gusto. Gracias, Silvia. Yo sé, espero que esta apreciación no entre por aquí, me salga para acá y que entonces pierda la humildad que uno va adquiriendo día con día a base de una lucha muy intensa y con un espíritu de oración y de presencia con Dios, nuestro Señor, y en la presencia de amar a todos sin frontera, con generosidad y desprendimiento totales. Qué hermoso. Hay crisis sacerdotal, faltan ministros. Bueno, mire, desde el Concilio Vaticano y siempre en la historia de la Iglesia, pero con estas convulsiones sociales, políticas, ideológicas, todo este estremecimiento y el sufrimiento que ahora tiene la humanidad, es porque no ha logrado una identidad. Volvemos a los grandes valores de la verdad, del bien, la comunión, la fraternidad, matando el odio, el egoísmo, el ansia de matar y movidos por la corrupción. Pues se necesita pues todo un rescate, un estar continuamente curando heridas, resanando, la lucha por morir al hombre viejo, como dice San Pablo en sus cartas en este año paulino que conmemora los 2000 años de su nacimiento. El hombre carnal que llama él, o sea, el hombre que se deja llevar de sus instintos, y no el hombre espiritual que se deja llevar por la gracia y la vocación que Dios le da en el plano natural y sobre todo en el plano de la elevación sobrenatural para participar de la vida divina, ¿no? La lucha entre la carne y el espíritu. Y la lucha entre el bien y el mal, que es dramática. Dramática. Sí. Ya ve cómo hay ahora hechos de sangre donde mueren niños que son inocentes, en los tiroteos, en las granadas esas que están lanzando, que se empezaron ya a lanzar aquí en México, allá en Morelia, ¿se acuerda? Hace poco. ¿Cómo no? No, pues ese no es el plan de Dios para sus hijos. Dios no quiere la muerte de sus hijos, sino que nos convirtamos de nuestras miserias y vivamos para el tiempo y la eternidad. Ese es el mensaje del cristianismo fundamentalmente, el amor que perdona, porque la caridad es bondadosa, no es envidiosa, no toma cuentas del mal, disculpa sin límites, aguanta sin límites, perdona sin límites. Señor Obispo, y ahora que refiere esta situación que ya nos alcanzó también en Zacatecas, ¿qué piensa de todo lo que vemos que sucede en materia de seguridad, inseguridad pública? ¿Cómo es su relación con el gobierno del Estado y cómo ha planteado en algún momento colaborar? No, mire, el gobierno actual de doña Amalia, sus colaboradores, siempre me han mostrado una buena voluntad de llevar buenas relaciones con la Iglesia Católica y también con las demás denominaciones de cristianas o de cualquier tipo religioso, ¿no? La gobernadora ha instituido precisamente instituciones de diálogo para que todos juntos poseamos el bien que tenemos y la verdad, la compartamos y nos hagamos corresponsables en esta tarea de educar y de elevar el nivel moral, ético de los zacatecanos. Y mis relaciones con el gobierno estatal son buenas, pero muy respetuosas de ambas partes. Yo no invado terrenos de ninguna manera de lo que atañe a la vida civil y a sus poderes que están en nuestros representantes elegidos en las urnas. Entonces toda autoridad legítima viene de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura y la revelación cristiana. Entonces yo he tratado de llevar unas relaciones no solamente con el actual gobierno, sino con los anteriores, ¿verdad? De respeto, de colaboración en todo lo que mira a la elevación de los zacatecanos en los campos de salud, por ejemplo, compartir las inquietudes para la formación de las nuevas generaciones, la paz, la concordia entre los zacatecanos, impulsar mucho la vida cultural, que es muy rica, que se desarrolle el deporte para las nuevas generaciones y que se eviten precisamente situaciones en donde los jóvenes puedan destruirse. Yo veo que el gobierno
no solamente está preocupado por cuestiones materiales, que desde luego el desarrollo de las carreteras y de todo lo que mira a una correcta distribución del dinero, del erario público, que tiene que ejercerse con justicia distributiva, ¿no? Yo pienso que el gobierno, pues cualquier gobierno ahorita está sumamente presionado por situaciones tan complejas como las que hace usted alusión. Claro. Y es tarea de todos, que todos nos cuidemos, de que todos veamos por la formación de los hijos, y que, como decíamos, ya vamos a repetirlo hasta la saciedad, y sobre todo porque en el mes de enero se inicia en la Iglesia Católica las jornadas mundiales de la familia, ¿verdad? En el mes de enero próximo. Pues tenemos que, desde las familias, apretar filas para que nos cuidemos, para que del seno de las familias surjan mejores políticos, mejores religiosos, mejores maestros, mejores profesionistas, y también mejores albañiles y campesinos, asistentes sociales. Mejores seres humanos. Mejores seres humanos, por el amor divino humano. Así es. Si no vamos hacia allá, por eso yo mis relaciones con el gobierno estatal, federal, municipal, de mi parte, con mucho respeto, y tratando de construir siempre y nunca hacer juicios, a mi modo de ver, temerarios, cuando no se tienen todos los elementos para juzgar la actuación de un gobernador, de una gobernadora, de un presidente municipal o de unos representantes populares. ¿verdad? Los diputados, como los diputados y los senadores, claro, que tienen una gravísima responsabilidad. Gravísima. Gravísima, y como usted ya también decía, que no se vaya todo en discusiones estériles, sino que apretemos para procurar el bien total en todas las dimensiones de la persona humana, de los mexicanos, de los zacatecanos, en el concierto internacional. Y aunque haya diferente ideología y diferentes entonces el respeto, la tolerancia, y que vayamos hacia el bien y que no confundamos la verdad con el mal. Eso es importantísimo. Pues sí, porque muchas veces se quiere hacer aparecer lo que es verdaderamente corrupción y desviación y destrucción de la persona humana. Pues ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Efectivamente. Sabemos que es obispo emérito. ¿Qué significa eso, señor obispo? Explique. Bueno, le voy a explicar. Los obispos que nos nombran los papas para regir una diócesis se les llama obispos residenciales, obispos de una determinada diócesis, obispo de Zacatecas, como me nombró el Papa Juan Pablo II. Pero luego en sede vacante, cuando ya viene el cambio de un obispo, que puede ser una diócesis puede quedar vacante, ya sea por la muerte del titular, del obispo, por una renuncia o por una intimación de la Santa Sede por un mal comportamiento del obispo. ¡Qué barbaridad! Es muy serio eso, ¿verdad? Muy delicado. Yo he tratado de que no suceda eso conmigo. Yo estoy segura de que no. Bueno, pero entonces, pero sobre todo por renuncia al llegar a los 75 años. ¿Usted renunció, señor obispo? Yo renuncié de acuerdo a la ley universal de la Iglesia, que todo obispo católico residencial, al cumplir los 75 años, está invitado a presentar su renuncia al Santo Padre, para que él, viendo las circunstancias, pueda él nombrar a un sucesor en el tiempo que él lo juzgue conveniente. Yo hace 10 meses, a principios de diciembre del año pasado, presenté mi renuncia, porque yo cumplo 75, mis años son el 27 de noviembre del 32 nací, y en el día de la medalla milagrosa, por eso iba el nombre de Fernando Mario. No, qué bonito. Así. Entonces ya yo presenté mi renuncia y el Papa ya me la aceptó y la hizo pública el 8 de este mes. El mismo día del informe y el mismo día, señor. No, en octubre, no en septiembre. Perdón, tiene razón. Sí. Tiene razón. Ese día hubo, el 8 de octubre. Fue un día duro en Zacatecas. Sí. Liberaron a 10 personas que estaban secuestradas. Recuerdo yo, porque nosotros manejando la información, el ejército ese día dio un fuerte golpe a la delincuencia organizada. El 8 de octubre. El 8 de octubre, justo el día en que usted estaba anunciando
bueno, dando una rueda de prensa para hablar del tema. Y me acuerdo que yo lo lamenté porque dije, esta nota es muy importante, que nuestro señor obispo ya se retira, la gente de Zacatecas lo quiere y mucha gente está preocupada por su salud. ¿Cómo está de salud? De salud, gracias a Dios, bien. Bueno, yo desde hace 7 años soy diabético. Ya me tomó la diabetes en una edad ya avanzada y de relativa y positiva, ¿cómo se llama? Positivo control de la enfermedad. Yo tengo mi médico que siempre me ha atendido y me ha ayudado a estar estable con el azúcar. Desde luego el ejercicio físico todos los días. Claro. Hoy, por cierto, no hice porque tuve ayer un día muy pesado, pero media hora de ejercicio físico. Claro. Calisténico, correr, etcétera, etcétera. Y luego la dieta y las horas para alimentarse. Claro que esto es a veces muy difícil porque tengo que salir continuamente a lo largo y ancho de la diócesis. Yo sé que tiene una agenda muy apretada para que encontráramos este espacio. Fíjese, cualquiera diría que no es así, pero hay mucho que hacer desde una diócesis. Ahorita, antes de que usted viniera, trabajé 5 horas y media sin parar. Dios te mi vida. Porque tuve hoy 3 reuniones. Y ahorita estoy teniendo esta tan interesante con usted, Silvia. Muchas gracias, señor Porque obispo. me abren en la puerta B15 para tener este diálogo tan interesante, porque yo, entiéndase, usted me ha dicho que me quieren mucho y que etcétera, etcétera. Pero también yo veo que usted es una buena periodista ya avanzada, ya experimentada en estas lides del periodismo. Yo tengo unos cuantos añitos. Bueno, pero ya refleja usted madurez y profesionalidad. Y dominio de su profesión, y la felicito también. Muchas gracias, señor obispo, de verdad que para nosotros es muy grato estar conversando con usted, y también quisiera, si pudiera ser posible, que nos relatara alguna anécdota de su tiempo como obispo en Zacatecas. Bueno, mire. Porque yo sé que usted tiene buen sentido del humor. Bueno, trato también y dice, voy a relatar primero una anécdota del Papa Juan XXIII, cuando un obispo zacatecano, don José Saúl Robles, tenía 38 años cuando lo nombró el Papa Juan XXIII, perdón, lo nombró obispo de Tulancingo, porque luego fue obispo de Zamora, en donde murió, y que fue el segundo rector en el seminario. Cuando llegó a la presencia de Juan XXIII y lo vio porque era muy simpático el señor José Robles, de pelo muy negro y chaparrito y muy dinámico, muy todo. Cuando se presenta con el Papa Juan XXIII, le dice: usted es obispo, ¿qué edad tiene? 38, santidad. Y entonces dicen que platicaba muy graciosamente que el Papa con sus manitas dijo: mamma mía, qué cosa ho fatto. Dijo: madre mía, pero qué cosa he hecho a haberle nombrado a usted tan joven. Eso es histórico, es una anécdota muy bonita. Ahora, respecto a mí, una anécdota de mi vida, una impresión muy grande que tuve cuando una mujer en tantas correrías apostólicas se acerca, pero sin decir, en su cara, su expresión de dolor intenso que yo inmediatamente capté en medio del gentío que nos rodeaba, toma mis manos en silencio, las acerca a su vientre y le dice: tengo un tumor canceroso que me está acortando la vida. Tengo aquí sus manos entre las mías y aquí en mi vientre, para que el Señor me dé fortaleza para luchar sin que yo me desespere y cumpla su voluntad. ¿Qué sintió usted? Y eso fue para mí así estrujante, ¿no? Pero claro. O cuando me presentan los niños leucémicos, Dios mío, y que quieren que yo les imponga las manos, y cuando beso la frente de esos niños
que están sufriendo en su inocencia tanto. Son anécdotas así que estremecen. Más que anécdotas. Pero también cuando me echan las porras se siente que el obispo está presente. Y luego por ahí también me dicen que sabe que el obispo, ay, qué bonito. Y yo me siento tan confundido que me digan eso. Pero bueno, así es. La gente se quiere... No, la gente se vuelca. Para el obispo aquí en Zacatecas, el consuelo más grande y la retroalimentación de su vida espiritual y apostólica ministerial es la fe del pueblo zacatecano. Sin duda. Una fe probada en sufrimientos, emigración, enfermedades, pobreza de todo tipo, sobre todo económica y cultural. Qué resiedumbre la del pueblo de Zacatecas. Señor obispo, el tiempo siempre apremia en estas cuestiones. Yo quisiera hacerle una última pregunta antes de despedirnos. Me gustaría saber cómo es su relación con Dios. Es una pregunta muy fácil de responder y al mismo tiempo muy difícil. Difícil porque ¿cómo voy a pretender que yo ya tenga en mi alma y en el ámbito de mi ser aprisionado a Dios, si se puede hablar así? Él se deja encontrar de quien lo busca intensamente y cumple sus mandamientos. Más allá del dolor, de las deficiencias y pecados humanos, Él está siempre para entendernos, para perdonarnos, para consolarnos y cubrirnos con el bálsamo de su misericordia, de su perdón y de su amor, que no tienen límites. Y que lo único que pide es, en ese sentido, Dios tiene siempre la palabra. Es difícil porque a partir desde la limitación humana, ¿cómo uno puede pretender decir yo soy santo? Yo ya tengo la amistad con Dios. Claro. Se tiene que traducir en el testimonio de la vida, a raíz de una oración intensa, continua, orar siempre como nos recomienda San Pablo. Por otra parte es muy fácil, porque estamos cubiertos por un amor indefectible divino humano. Y es un amor que no tiene fronteras y que es generosísimo e inabarcable porque es eterno, es inmortal, es inconmensurable. Es pura donación de amor, pura libertad amorosa, en donde la esclavitud se rompe para tener la libertad de los hijos de Dios. Qué bonita respuesta. Nuevamente, muchas gracias, señor obispo. Ojalá tengamos la oportunidad de volvernos a sentar en otro diálogo. ¿Cómo no, Silvia? Sobre todo cuando ya pasen estos apuros del compromiso. Quisiera terminar nada más diciendo, si me permite, que estamos haciendo toda la preparación ya desde estos días para recibir a nuestro nuevo obispo en la persona de don Carlos Cabrero Romero, hombre de 62 años y meses, nacido en San Luis Potosí, un hombre con una carrera muy brillante, muy preparado, y que está actualmente como rector y párroco del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en San Luis Potosí. Él se va a consagrar aquí en Zacatecas y a tomar posesión de la diócesis el próximo 19 de diciembre a las 12 del día. Estamos ya viendo cómo atender a todo lo que esto implica, la logística, la liturgia, recibir a todos los que van a participar, obispos, presbíteros, familias, todo. ¿Y el lugar dónde? Mire, aquí puedo decir, la señora gobernadora inmediatamente me dijo que ella quería colaborar. Lo mismo los presidentes municipales, tengo entendido que nos apoyarán desde Guadalupe y Zacatecas. Qué bueno. Creo que me están concediendo otros 5 minutos, señor obispo, porque la conversación está muy interesante. Qué bueno que las autoridades civiles estén en esta disposición para lo que será una gran ceremonia, seguramente. Sí, histórica, ¿verdad? Histórica, sí. Histórica. Para la iglesia Zacatecas y para los hombres de buena voluntad. Así es. ¿Usted está preparado también emocionalmente para ese momento? ¿Qué piensa que va a suceder en su corazón? Ya ha sucedido, desde hace un año que presenté mi renuncia, cuando la formulé para presentársela al Santo Padre, ahora Benedicto XVI. Una añoranza, recuerdos y emociones que se agolpan,
porque el servicio que he dado a la diócesis, que Dios me lo ha permitido darlo, a pesar de mis limitaciones, es un jirón de la vida que se deja. Es un ciclo de la vida que se cierra para abrir otro. Porque al ir yo a una vida ya más personal, ya sin tanta responsabilidad, pero sí con una responsabilidad de cumplir hasta que me muera como obispo, porque yo no dejo de ser obispo. Exacto. No seré residencial, pero seré el emérito de Zacatecas y tendré que seguir ejerciendo mi ministerio. Si usted quiere, más oculto, más escondido, hacia los enfermos, hacia la formación de las conciencias, el estudio, la investigación, mi ejercicio físico, atender a los pobres, en fin, los enfermos, ¿no? Yo pienso, allí tengo todo un filón para mi vida de retiro entre comillas, porque en los sacerdotes y todo cristiano, con salud y en enfermedad, tenemos que servir a Dios y a nuestros hermanos. Aún en la aparente inutilidad de un lecho terminal de muerte, diríamos, de una enfermedad incurable, ese dolor unido al de Cristo se hace redentor, se hace misionero y discipular de Cristo. Muchísimas gracias, señor obispo. Ha sido un placer de verdad esta conversación. Le agradezco en nombre del Grupo B15, en lo personal también, muy enriquecedor y muy grato, lo repito. Y a ustedes, amigos, los esperamos todos los martes a las 9 de la noche en Diálogos con Silvia Montes. Diálogos, el registro, con las opiniones y los planteamientos que hicieron en el pasado reciente los protagonistas de la historia estatal. Diálogos con Silvia Montes.